Es muy común entre nosotros los cristianos católicos que tengamos afecto, que tengamos amor por las reliquias. Por eso nosotros somos muy dados a cargar una camándula, poniéndola en el pecho, una medalla de San Benito, de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús. Incluso en nuestros carros llevamos también cosas como que son representativas un poco de nuestra fe. Y esos objetos, ciertamente, al ser una reliquia, son objetos sagrados, pero esos objetos simplemente cumplen la función para la que están y uno no debe nunca buscarle una función distinta a aquello para lo cual fue hecho. Una camándula no es una protección de la vida, una camándula es un objeto para rezar el rosario. Las camándulas no protegen la vida. Las camándulas sirven para contar las Aves Marías cuando el rosario se reza. Es decir, una persona que usa una camándula pero nunca reza el rosario, lleva un objeto que no sirve, en principio, para lo cual fue hecho, y que es probable que le esté dando un sentido, un significado distinto. Una medalla de la Virgen María nos recuerda a nosotros que un día tomamos la decisión de prepararnos espiritualmente para un acto de consagración y para decirle a Nuestra Señora: yo me consagro a ti, consagro mi corazón, quiero amarte, quiero respetarte, quiero también proclamar tu nombre, quiero a través de ti llegar a tu Hijo Jesús. Pero es para eso, y solamente para eso. Seguramente a usted le habrá pasado, a mucha gente le pasa, que cargan una camándula en el pecho o en el bolsillo y en algún momento se le parte. Gente dice, estaba rezando el rosario y se partió. Primero, es muy común que una camándula se parta, porque como eso vienen unos aros metálicos, pues eso se abre. Pero no hay que pensar que va mucho más allá de eso, el hecho de que una camándula pueda llegar a partirse. Ahora, para pensar en una cosa distinta, de que pueda haber algo maléfico, eso tiene que unirse a otro tipo de cosas, pero no simplemente por el hecho de que se parta. O cuando nosotros cargamos una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, una calcomanía que adherimos a nuestro vehículo o que ponemos en nuestra casa. Yo quiero que usted siempre entienda y que nunca olvide para qué están puestos o cuál es la razón de ser de las reliquias y de esos signos religiosos que nosotros utilizamos, para que no corra el peligro de darle un objetivo o de darle una finalidad a ese objeto distinto al que tiene, no convertir el objeto en algo distinto a aquello para lo cual fue hecho. Pensemos, por ejemplo, en nuestros templos. Cuando nuestros templos fueron edificados, ¿cuál era su objetivo? ¿O cuál es su objetivo? Congregar a un pueblo para que el pueblo rinda junto culto a Dios. Esa es la razón de ser de un templo. Los templos no son para convertirlos en lugares de museo, como están ahorita en Europa, ni son para hacer pasarelas, desfiles de moda, como hay en muchos templos en Europa, ni son para hacer bingos, que porque no tenemos más lugar. No, el templo es un lugar consagrado para rendir culto a Dios, su pueblo. Pero es para eso, y eso uno no lo puede olvidar nunca. ¿Para qué están hechas las argollas matrimoniales? Es un signo de una alianza hecha con alguien. Le recuerda a uno siempre físicamente que un día yo decidí elegir a alguien para amarle
y para respetarle. Las argollas matrimoniales no son para desbararlo a uno cuando le falta plata, que eso es lo que mucha gente hace cuando le falta plata. Yo no sé por qué tienen esa bendita mentalidad de que lo primero que hay que echar mano es de las argollas para ir a empeñarla. A mí eso no me cabe en la cabeza, yo realmente no lo entiendo. ¿Por qué no empeñan el televisor, la lavadora? Ah, porque dicen que lo necesitan. ¿Y las argollas? ¿Creen que no lo necesitan? ¿Cree que es una cosa que es insignificante? ¿Y que el único valor que tiene es el valor económico? ¿Y que el único que representa es dinero? ¿En serio podemos llegar a empobrecer tanto el significado de un objeto? Volvamos a los templos. Vámonos para el templo de Jerusalén. Tantas veces que yo les he enseñado a ustedes que el templo de Jerusalén era la representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y acuérdense ustedes que cuando David, porque fue la primera persona que se le ocurrió querer construir un templo para Dios, porque hasta el rey David templos no había, el Señor lo detuvo y le dijo: no vas a ser tú el que me construyas un templo, soy yo el que voy a edificar una casa. Miren cómo Dios es capaz de posponer incluso la construcción de un templo para que el pueblo entienda primero la obra de edificación que Dios quiere hacer en medio de su comunidad. Aunque nosotros tengamos prisa para hacer templos, Dios no tiene prisa. Y le dice a David: no serás tú que me construyas un templo, lo hará tu hijo Salomón. Y efectivamente Salomón construyó un templo, que es un templo hecho en cedro, era un templo de madera. Un templo que cuando Jerusalén fue invadida, fue destruido y fue incendiado. El templo lo volvieron a construir, pero el templo ya esta vez no fue en cedro, sino que fue en piedra. Pero ese templo también fue destruido, fue incendiado. Y la pregunta que uno puede hacerse es: ¿por qué algo que el pueblo quería tanto como era su templo, porque representaba la presencia de Dios, Dios permite que sea destruido? Porque hubo un momento en que el pueblo consideró que el templo tenía un objetivo y una razón distinta por la cual se había construido. ¿Saben ustedes dónde estuvo uno de los grandes pecados de Israel? Que cambiaron a Dios por el templo. Como quien dice: no importa no tener a Dios, tenemos el templo. Y si tenemos el templo no nos va a pasar nunca nada, porque nuestro templo es como nuestra protección. Eso es tergiversar el significado de una cosa para la cual se construyó en principio con otro objetivo. Tengo que ponerles el ejemplo. Como cuando uno piensa que confesarse no importa. ¿Para qué? Si yo llevo la medallita de San Benito siempre colgada en el pecho. Mientras tenga la medallita, piensan algunos, a mí no me va a pasar nada. ¿Para qué ir a misa? Dirán algunos, si yo siempre cargo una camándula colgada en el cuello. ¿Misa para qué? Yo soy creyente, miren, yo soy muy católico. Miren la camándula que cargo acá. Pero ni siquiera sabe eso para qué sirve. Y entonces empiezan oigan esta palabra, a deificar un objeto. ¿Qué es deificar? Convertir el objeto como si fuera Dios, el objeto. Eso es como si nosotros creyéramos que el crucifijo que tenemos aquí en el altar fuera Dios. No es Dios. No lo es, aunque sea un objeto sagrado, pero no es Dios. Tiene su objetivo y uno no puede cambiárselo. O como si nosotros pensáramos que la imagen de la Santísima Virgen María fuera María.
No es María, es la imagen. Y uno no puede preferir tener la imagen que tener la persona. La imagen sirve para lo que sirve, pero no le podemos cambiar su razón de ser. Porque cuando Dios se da cuenta de que en algún momento nosotros caemos en una especie de idolatría, Dios es capaz de permitir que eso que nosotros amamos tanto nos sea quitado, nos sea destruido. Por eso el Señor le advierte a su pueblo, y lo hace a través de Jeremías. Jeremías es de esos hombres que en su predicación fue muy radical, fue muy duro. Jeremías era de esos hombres que pisaba callos. Jeremías hoy no pegaría un brinco. Jeremías, después de su primera predicación, lo mandaban a quebrar. La gente de hoy no aguantaría la predicación de un hombre como Jeremías. Porque si ustedes a veces creen que uno es radical, ese Jeremías era un hombre inquebrantable. Y él hablaba con contundencia, no simplemente las cosas que a él le parecía, sino que hablaba las cosas que Dios le decía. Y fíjense que en el capítulo 26, hoy el Señor le dice a Jeremías, ponte en el atrio del templo, como quien dice allá en la parte de afuera. Cuando los ciudadanos entren para adorar a Dios, le vas a repetir todas las palabras que yo te mande decirles. No dejarás ni una sola. Todas son todas. No te vas a callar nada. Por eso Jeremías no predicaba nada subjetivamente, desde su opinión. Jeremías predicaba solamente aquello que Dios le mandaba. Y el Señor dice, a ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta. Les dirás esto, si ustedes no me obedecen y cumplen la ley, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, trataré a este templo como al de Silo y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Trataré este templo como el templo de Silo. ¿Qué le había pasado al templo de Silo? Ya había sido destruido. Si ustedes no se convierten, este templo también los voy a destruir. Y fíjense que la gente que entraba al templo, gente piadosa, gente creyente, gente religiosa, dice, profetas, sacerdotes y todos los profetas, los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras. Y entonces lo agarraron y le dijeron, mereces la muerte. ¿Por qué profetizas que este templo acabará destruido como el de Silo y que la ciudad quedará en ruina y deshabitada? ¿Por qué tienes que venir a decirnos eso? ¿Por qué vienes a profetizar contra el templo y contra la ciudad? Tú mereces la muerte. ¿Y todo por qué? Porque Jeremías era de esos hombres que dice las cosas que uno no quiere escuchar. Las cosas que incomodan escuchar. Porque Jeremías realmente, fíjense, Jeremías más que predicar contra el templo, estaba predicando contra la conducta. Porque el problema no era el templo, el problema era la conducta humana. Porque Dios sabe perfectamente que un objeto es un objeto. Y entonces, fíjense que el Señor lo que le manda a profetizar a Jeremías es, si ustedes no me obedecen y cumplen la ley que les mandé, si no escuchan mis palabras, con los siervos que les he enviado, trataré este templo como el de Silo. Si no me obedecen y cumplen. El problema es la conducta. Ahí está el problema. El asunto no está en que uno tenga una camándula, una medalla. El asunto no es ese.
El asunto es qué conducta quiere mantener uno intacta, aún cargando reliquias, como la gente que tiene esa devoción tan extraña a San Judas Tadeo. Ustedes saben que Judas Tadeo lo han cogido como el patrono de los traquetos, los narcotraficantes y de la gente que trafica droga. Ese es el patrono de ellos. Como quien dice, tenemos a alguien que nos protege en el cielo. Usted siga traficando, traqueteando, matando, eso no importa. Aquí tenemos a alguien que nos protege. Además, como la imagen de San Judas tiene en el pecho una cosa que se parece a una moneda, pero no es una moneda, es una medalla. La gente cree que esa moneda representa el dinero que San Judas va a darle a todos los que sean devotos de él. ¿Sí ven lo que es la tergiversación de los símbolos? Cuando uno termina cogiendo una cosa para otra cosa totalmente distinta. ¿Ustedes creen que San Judas protege traquetos? ¿Ustedes creen que la Virgen María protege sicarios? Porque en la época más oscura de Colombia había en el sicariato devoción a la Virgen. Incluso había una Virgen de los sicarios. Eso es la tergiversación de los símbolos. Cuando uno cree que la conducta no tiene nada que ver, igual eso no importa. Dios me ama a mí así y Dios me va a proteger. La Sagrada Escritura dice que Dios protege a los que guardan sus sendas. Pero el que se sale de la senda perdió el rumbo del guía. Eso es como cuando uno hace un viaje al exterior y uno no habla sino lo que habla, español, y lleva uno un guía y le dice el guía, no se vayan a perder que esta ciudad es difícil. Pero como uno es así, pues uno coge y arranca y uno se mete y se queda mirando chécheres y bisutería y souvenirs, y cuando viene a ver el grupo dónde está y el gentío, ¿dónde estará el grupo? Y a ver, a todo mundo a buscarlo. Eso es lo que pasa cuando uno no se deja guiar y cuando uno quiere andar a la suya. Eso es la inconversión. Y cuando uno se embolata, la pérdida que uno puede tener en una ciudad desconocida, con un idioma desconocido, con una cultura desconocida, asusta mucho. Por eso, independientemente de las cosas que uno pueda tener, revise usted esa camándula que carga, ¿para qué la carga? La medalla de San Benito que tiene, ¿para qué la tiene? Eso es la cosa que hay que revisar. El asunto no es que no lo cargue, no, porque por ahí no es el asunto tampoco. Porque en la iglesia tenemos esas reliquias, insisto. Pero tienen que servir para lo que es y no para una cosa distinta. Todo el que carga una camándula en el cuello, mínimo un rosario se tiene que rezar por día. Si no, usted lo que tiene allí es bisutería, puro adorno. Tan fácil como quitárselo y ponerse uno otro colgandejo de pepas, que resulta más bonita que una camándula. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.